Seguimos hablando de esta gran polémica en España con el nuevo acuerdo del partido Podemos con el gobierno para la regularización de cientos de miles de migrantes. Como les veníamos comentando, la mayoría de ellos proviene de Latinoamérica. Más del 90% provienen de Latinoamérica. ¿Y cuáles son esas nacionalidades que tienen una mayor presencia en migrantes irregulares en España? Vamos a repasarlo en pantalla. Serían unos 290.000 colombianos, de Perú unas 110.000 personas, de Honduras 90.000 y bueno, africanos 50.000, asiáticos 15.000 y europeos 14.000. Esta es la cifra de los migrantes irregulares en España, que al día de hoy está calculada en 840.000 personas, y fíjense ustedes la gran presencia latinoamericana ante esta irregularidad. Nosotros queremos conversar de este tema con la directora de Estudios Sociales de FUNCAS. Ella es María Millar. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están viviendo este tema, este anuncio, por supuesto, de la regularización de migrantes, que entendemos que en España tiene distintas caras? Sí, efectivamente es un tema que genera bastante polémica y que crecientemente está en el foco de la polarización política que hay en España. El número de irregulares, de personas en situación irregular, ha aumentado mucho desde 2017. En 2017 había alrededor de 100.000 personas y en la actualidad, pues, como decíais antes, alcanza las 840.000, al menos así lo estimamos desde FUNCAS. Es cierto que la cifra que propone el Gobierno es inferior, es de 500.000 personas, pero Mm. no está muy claro de dónde han sacado esa cifra, porque con las cifras oficiales, las estimaciones que podemos hacer apuntan a que la cifra es mucho mayor que la que ellos vaticinan. María, ¿y a qué se debe este incremento tan drástico? O sea, lo acabas de decir, en 2017 calculaban unas 107.000 personas, hoy superamos las 800.000, digamos. ¿A qué se debe este crecimiento tan abrupto? Bueno, en los últimos años, desde que finalizó la gran recesión en España en 2013-2014 y empezó a crecer la economía, también han crecido mucho los flujos migratorios que han llegado, sobre todo a partir de 2018 y en los últimos años están llegando más de 1 millón de personas al año. Y el modelo migratorio español se caracteriza por una poca planificación de los flujos y de sus características, de forma que cuando se aceleran mucho las llegadas también crece mucho la población en situación irregular. Se asume que gran parte de la población migrante pasa a un periodo en la irregularidad y que más adelante se van a regularizar a través de las distintas vías que ofrece la legislación española. Una de ellas es el arraigo, que es una suerte de regularización extraordinaria que se hace de continuo, ¿no? Pero aún así no ha sido suficiente Ujú. para, para compensar el aumento de irregulares que ha habido durante estos años. Por eso, ¿no? Digamos, España estaba preparada para este incremento tan drástico, contaba con las medidas necesarias para esta cantidad de inmigrantes. Bueno, lo que no tenía era planificación. Entonces, nos falta un poco de proactividad, de que vengan inmigrantes ya con un permiso de residencia y ya Ujú, dirigidos a sectores del mercado laboral específicos. ujú. Así nos pasa que vamos acumulando bolsas de irregulares que de vez en cuando tenemos que regularizar así de estas formas extraordinarias. Claro, y sientes que, o por ejemplo, la perspectiva, ¿no?, de ustedes, del FUNCAS, es quizá que el gobierno de alguna forma promueve que exista esta cantidad de migración tan avasallante dentro de España. Bueno, el modelo migratorio español es un modelo en el que, con esa falta de planificación de la que yo hablaba antes, pues Ujú. simplemente se deja hacer y una vez que la población está aquí, bueno, pues la regularizan, ¿no? Se toman las decisiones a posteriori y, por supuesto, no es el modelo más óptimo.
Claro, ¿y por qué las personas pasan tanto tiempo en esta vía de la irregularidad? ¿Por qué esperan tanto? Tú nos decías, no, se espera que pase un tiempo y luego, bueno, tomen las Sí, medidas, pero ¿por qué no se están sí. tomando las medidas legales? Muy Sí, las personas, muchas personas saben que pueden venir a España, pues por ejemplo, con un visado de turista o sin visado, Ujú. se quedan más tiempo del que tienen permitido y van cogiendo trabajos, digamos, en negro, ¿no? Sí. Irregulares. Entonces, hasta que consiguen a lo mejor una oferta de trabajo a través de la cual regularizarse o consiguen Mm. un permiso de residencia por arraigo al cabo de 2 o 3 años, que es una de las vías. Como decía, que se supone que es una vía extraordinaria, pero al final se utiliza con bastante frecuencia. Bien, ¿y es esta la solución, María, que haya el nuevo acuerdo con este partido Podemos y el gobierno de simplemente regularizar a todos estos migrantes? ¿Debería ser la solución? No, yo creo que la solución es tener una política migratoria planificada, que no tenga que recurrir a regularizaciones extraordinarias Ujú. cada poco. Es verdad que ahora llevábamos 20 años sin una regularización extraordinaria, pero en los años 80, 90 y hasta 2005 se hacían cada 5 años estas regularizaciones extraordinarias, que por supuesto cuando son cada 5 años no puede decirse que son extraordinarias, son más bien ordinarias, pues, se puede contar con ellas, ¿no? Entonces Claro. el modelo migratorio en su conjunto parece que favorece que se vayan creando bolsas de irregulares y eso no es eficiente ni para la Mm. sociedad española ni para los inmigrantes que se incorporan a la sociedad española, porque al final acaban pagando ese precio de pasar un tiempo en una situación de vulnerabilidad cuando las cosas podrían hacerse mejor. Sí, María, en este momento está hablando en vivo la ministra de Migraciones. ¿Qué te parece si escuchamos Claro. qué tiene para decir? Estamos en vivo desde España. Adelante. De la tramitación urgente de un Real Decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización. Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia, en el bienestar y también en la economía. De esta manera, retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que ha permanecido bloqueada demasiados meses. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del Real Decreto, y será un procedimiento que estará abierto hasta el 30 de junio del 2026. El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Esto beneficia al trabajador, a la trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Otro eje clave de esta medida es la protección a las familias. Sabemos que la integración no es individual, es familiar. Por eso el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España y, en este caso, el permiso será de 5 años. En este punto me gustaría recordar
que el proceso que se inicia no es una excepción. Si echamos la vista atrás, España tiene una larga trayectoria abordando esta realidad. Desde el año 86 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización en el 91, en el 96, 2000, 2001. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado. Ponemos así en marcha la primera medida y una de las más relevantes del Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social. En lo referente al resto de acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Igualdad, damos continuidad a una medida fundamental en la protección de las mujeres que sufren la violencia machista. Hemos autorizado la contratación del sistema de seguimiento de lo que hasta ahora eran pulseras y pasarán a ser tobilleras de radiofrecuencia. A continuación, como ven que también me acompaña en la mesa la ministra de Igualdad, Ana Redondo, les dará más detalles. Bueno, escuchamos a la ministra de Migraciones de España. María, te agradezco por el tiempo en espera, pero importantes declaraciones, bueno, que se están dando en este momento en vivo mientras conversábamos. Así que nos suma mucha data, por cierto, sobre todo con los temas de los periodos, ¿no? Que lo dejaba claro para aquellas personas que puedan optar por este proceso de regularización. Sí, la verdad es que es bastante sorprendente que el periodo que tengan que vivir en España, que deben de llevar viviendo en España al 31 de diciembre, sea de solo 5 meses. Eso es bastante excepcional como medida, y también que se admita a trámite las solicitudes de los que han pedido asilo hasta el 31 de diciembre. Eso también es una novedad. Así es, María. Y algo que decía, ¿no? Que lo vamos a contraponer también con las declaraciones más recientes del partido Vox. Bueno, que esto es para mejorar la vida de los ciudadanos, mientras que desde el partido Vox dicen que quieren arruinar el país, básicamente, y que esto es solamente para la continuidad de Pedro Sánchez frente al gobierno, ¿no? ¿Cuál es la lectura que le das a esto? Bueno, efectivamente esto llega en un momento, como decíamos al principio, donde hay mucha polarización en torno a este tema en la política española, creciente, porque hasta hace poco este no era un tema de discrepancia política, o no mucho, y recientemente se está convirtiendo en ese tema. Justo también llega en un momento en el que hace unos pocos días hubo un accidente dramático de tren. Entonces, Claro. bueno, pues es esperable que las acusaciones de intentar desviar la atención en el debate público, pues vengan, ¿no? Claro, importante, que sabemos que esto fue un gran revuelo, y ahora pues le muestran esta contraparte de la moneda, quizá desde el gobierno, con esta medida. Que bueno, ya tú lo decías, quizá deba convertirse en una medida ordinaria. Bueno, la gran pregunta, ¿cómo se va a realizar esto? ¿Cómo se regularizan más de 800.000 personas, María? Bueno, como habéis visto ahora en la intervención de la ministra, pues lo están aclarando ahora sobre la marcha, ¿no? Claro. Yo tengo un poco la impresión de que ha sido una medida bastante apresurada que han tomado de repente, aunque es cierto que llevan bastantes meses discutiéndolo. Yo creo que hay algo que ha acelerado que de repente hayan sacado esta iniciativa. Entonces, ellos creo que ahora también están decidiendo cómo lo van a hacer. La ministra decía que se va a hacer todo entre abril y junio, creo haber entendido, Sí. que son muy pocos meses para la capacidad de gestión burocrática que tiene ahora el Estado. De hecho, ahora hay una saturación de la burocracia en cuanto a la gestión de las solicitudes de asilo y de los permisos de residencia. Entonces, esta concentración de no sabemos cuántas solicitudes de regularización en tan pocos meses, pues va a ser todo un reto. Vamos a ver si tiene capacidad de gestión para tramitarlas. Así es, María. Y pues cómo se toma desde el otro lado, ¿no? Aquellas personas que consideran que en verdad, bueno, buscan, creo que la palabra que utilizaron literalmente fue cargarse al país. Creo que es un término bastante
de ustedes los españoles, ¿no? Se toma de esa forma por parte de la ciudadanía. ¿Cómo impacta realmente al resto de los españoles esta medida? Bueno, yo creo que la posición de los españoles respecto a la migración es bastante favorable en términos generales. En comparación con otros países europeos, la actitud ha sido bastante buena en cuanto a la integración, no ha generado grandes conflictos sociales hasta hace bien poco y, y en ese sentido yo creo que hay una parte bastante mayoritaria que se mostrarán a favor, pero hay una parte también creciente de la población que va a responder seguramente de forma bastante crítica. ¿Esta medida va a incrementar los números de migración? ¿Crees que tenga un impacto directo a lo largo del año? Bueno, yo creo que el modelo migratorio en general favorece, el modelo migratorio español en general favorece la llegada de inmigrantes porque, como decía antes, no hay planificación y no se decide respecto a cuántos migrantes y qué migrantes vienen. Y esto es una pieza más dentro de ese modelo, no es una ruptura o algo trascendental, sino un ladrillo más en Claro. la construcción de ese modelo migratorio. Una continuidad, si se quiere. Ujú. María, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir con toda Latinoamérica lo que está pasando en España, ¿no? Estas cifras que vamos a ver cómo se manejan el resto del año. Muchísimas gracias Oye, nuevamente, María. gracias a vosotros por el interés. Feliz día. Igual.